1, 2. Y aunque un ejército acampe contra mí. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Estamos ya comenzando este estudio. Gracias a Dios por todos los que ya están conectaditos. Y pues deseamos grandes bendiciones en este día. Estamos felices porque hoy ha sido un día especial. Es el cumpleaños de nuestro hermano Miguel. Hemos estado conectaditos con el cumpleaños. Espero que todos hayan estado escuchando. Ha sido de mucha bendición. Y hemos aprendido muchas cosas en el día de hoy, en el cumpleaños del apóstol. Yo creo que todos estuvieron escuchando, o la mayoría pudo conectarse a esta celebración, que más que una celebración, es una reunión. El hermano Miguel nos habló cosas tremendas y ha sido de mucha bendición. Tuvimos la oportunidad también de poder saludar al hermano Miguel. Ya yo creo que vieron ustedes que ahí estaban revisando también o viendo el video de los saludos y salió nuestro videíto. Pudimos saludar al apóstol y él estaba recibiendo esas bendiciones así con sus manos levantadas. Eso nos pone muy felices, ¿verdad? Qué bendición de poder estar en esta reunión en el día de hoy. Ahí está la fotito, qué bonito. Ahí estábamos saludando. Mira, hazle zoom de Manuela a esa foto. Ahí estaban viendo el videito y el apóstol está recibiendo las bendiciones con los brazos levantados. Qué bendición. Todavía no termina esa actividad, están todavía en la actividad. El hermano Miguel pidió pasar al hermano Joel Álvarez para hablar de este tema tan importante como es el negocio de For Life. Y él estaba hablando de eso tan importante. Muy bien. Mire, veo que mi mamita entró por el Zoom. Si Victoria, alguien le puede echar una llamadita. Yo creo que no está escuchando, porque aparecen ahí esos puntitos conectando con audio. Así que, si pueden, le echen esa manito ahí a mi mamá. Muy bien. Bien, mis amados hermanos, hoy tenemos un tema muy especial, muy bonito, que es de mucha bendición poder manejarlo, poder saber estas cosas, mantener este conocimiento y saber, tener la claridad de que estas cosas están en nosotros y que nosotros podemos ser bendecidos al tener todo esto en nuestro corazón. Bien, vamos a ya a comenzar. Estaba saludando, les veo conectados a Josué. Saludos a Josué y Lorena, saludos a Pedro Cáceres, todos los que están en casita ahí. Veo a Pierre, que se rejuveneció, se parece al osito. Ahí se les... Dios te bendiga, Dielito. Y Dios te bendiga a Pedrito y a todos los que están en casa. Ahí veo ya a Josué, ahí apago la cámara. Dios te bendiga, Josué. Saludos a Lorena también. Saludos a Fabiola y a Scarlett. Dios las bendiga grandemente. Y veo aquí conectada a Betsabé. Dios te bendiga, Betsabé. Y a todos los que estén ahí en casita también. Y aquí en casa también están conectados. Ahí está mi mamita. Dios te bendiga, mamá. Emanuel, ponele la imagen. Ay. Mamita, ¿me escucha? ¿Mamá me escucha? No me escucha mi mamita. Divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo
toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios bendiga estos versos de esta escritura en nuestro corazón. Dios bendiga nuestras almas y que seamos edificados en este día con la palabra que estaremos realizando. Vamos a orar y así entramos a la presencia de nuestro Padre Celestial. Oremos todos. Dios eterno y Padre Celestial, en este día tan glorioso, tan precioso, te damos gracias por tus bondades, por tus bendiciones. Gracias por tu amor con nosotros. Te damos gracias porque tú siempre nos sustentas, Señor, con la diestra de tu poder. Gracias te damos, Señor, en este día, porque podemos entrar hasta tu trono de la gracia por medio de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por la preciosa sangre de Jesucristo derramada en la cruz, la cual nos limpia de toda falta, error o pecado. Señor, ayúdanos siempre para poder siempre caminar en el camino correcto que tú nos has trazado por medio de tu palabra. Te damos gracias por William Soto Santiago, por el profeta mensajero que tú nos has enviado. Es el profeta quien nos ha mostrado el camino, nos ha mostrado dónde estamos, en qué edad estamos, en el lugar que estamos. Y te damos gracias por estar en la edad de la piedra angular. Señor, en esta hora te damos gracias también en este día especial en que se celebra el cumpleaños del apóstol de nuestra edad, el apóstol del Dios viviente, nuestro apreciado hermano, el misionero Miguel Bermúdez Marín. Deseamos que tú nos sigas bendiciendo, nos sigas prosperando y ayudando en todo. Y que tú nos permitas a nosotros siempre poder estar al lado, brazo a brazo con Él en todas las labores. Amado Señor, gracias te damos por la bendición de poder estar reunidos por medio de estas plataformas, de esta reunión virtual. Pedimos que tu bendición sea con nosotros, en el hogar de cada hermano o hermana, que tú, Señor, puedas estar presente en el Espíritu Santo, bendiciendo nuestras almas con tu gloriosa palabra. Estaremos, Señor, repasando algunas porciones de tu palabra y deseamos que tú estés con nosotros, nos ayudes a crecer, a entender y que seamos bendecidos con este tema que hemos escogido para este día, las 8 funciones de la personalidad. Pedimos que tu bendición sea abundante en nuestras vidas. Te lo rogamos, te lo pedimos, Señor, en el glorioso y eterno nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, el gran William. Amén y amén. Muy bien, Dios nos continúe bendiciendo a todos. Estamos muy felices, muy contentos por este día, por las bendiciones que Dios nos ha dado. Y tenemos un tema muy precioso para hoy, este tema de las 8 funciones de la personalidad, el cual es un tema muy especial y que estaremos tratando en este día y lo vamos a estar compartiendo. Vamos a escuchar una porción también de este mensaje. Y fíjense que por qué es tan importante estas 8 funciones que tiene la personalidad del ser humano. Y lo vamos a estar viendo en este mensaje que vamos a escuchar. Pero antes de eso, yo quisiera leerles unas porciones. Tengo 2 porciones del mensaje para que veamos la magnitud de la importancia de que estas
funciones que tiene el ser humano en su personalidad puedan ser, que nosotros las podamos tener, que nosotros estemos ciertos, estemos claros que están funcionando en nosotros. Las funciones de la personalidad estén funcionando en nosotros. Que nadie vaya a decir después, oye, es que yo no sabía, es que yo no supe. Entonces tenemos que ver que todo está en el mensaje. Todo Dios, por medio de su ángel, nos ha enseñado para nosotros poder actuar de manera correcta frente al tiempo que estamos viviendo. Dice el mensajero, Manuel, si puedo compartir, ¿verdad? Si Manuel me permite compartir pantalla, entonces vamos a hacerlo aquí. Ahora sí. Dice, aquí lo tengo. Ya entonces vemos aquí, vamos a leer. En este mensaje que se llama El tiempo de la adopción del cuerpo místico del Señor Jesucristo, predicado en el año 1993, el mensajero dice, ahora vean ustedes, el ser humano como individuo pasa por esas etapas y el cuerpo místico del Señor Jesucristo pasa por esas etapas también. Son 7 etapas por donde pasa el ser humano y pasa el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Para luego pasar a la etapa número 8, que es la etapa de la adopción, la cual representa la eternidad. El 8 representa la eternidad. Por lo tanto, esa es la etapa, la edad o el tiempo señalado por el Padre para la adopción de los hijos de Dios. No hay otro tiempo en que los hijos de Dios pueden ser adoptados, porque Dios ha señalado el tiempo en su palabra y lo ha representado en 7 etapas de la iglesia gentil, donde los hijos de Dios han sido enseñados por el Espíritu de Dios, han sido enseñados en la palabra de Dios, en el programa de Dios, y han ido formando el carácter correcto de los hijos de Dios. Si se dieron cuenta de eso, ¿verdad? Dice que, leamos nuevamente ese último párrafo, no hay otro tiempo en que los hijos de Dios pueden ser adoptados, porque Dios ha señalado el tiempo en su palabra y lo ha representado en 7 etapas de la iglesia gentil, donde los hijos de Dios han sido enseñados por el Espíritu de Dios, han sido enseñados en la palabra de Dios, en el programa correcto, en el programa de Dios, y han ido formando el carácter correcto de los hijos de Dios. O sea, nosotros, como hijos de Dios, hay un carácter que tenemos que tener, que tenemos que formar, y se forma día a día. Luego en este mensaje que se llama Somos un solo pueblo redimido por la sangre del Señor Jesucristo, predicado en Valencia, Venezuela, en el año 2012. Tuve la bendición de estar ahí presente cuando predicó este mensaje. Dice el mensajero aquí. Recuerden que en este cuerpo terrenal, mortal, temporal, es que estamos pasando por una etapa de humillación, porque siendo los hijos e hijas de Dios, siendo los pertenecientes a la realeza celestial, a la realeza que cubre todas las dimensiones, estamos pasando por una etapa en donde aparecemos como simples personas, con oficios o profesiones comunes, como todas las demás personas. Y en un reino los miembros de la realeza son diferentes y la forma de vida que llevan es diferente. Pero los creyentes en Cristo han estado viviendo todo el tiempo una vida normal, como las demás personas. Y en esa vida terrenal es en la cual pasamos por las pruebas correspondientes para que se moldee el carácter de cada creyente en Cristo, que es lo que vamos a llevarnos. ¿Qué dice ahí? Vamos a leer de nuevo ahí. Y en esa vida terrenal es en la cual pasamos por las pruebas correspondientes. ¿Para qué son las pruebas? Para que se moldee el carácter de cada creyente en Cristo, que es lo que vamos a llevarnos. Ahí está, ¿ves? Recuerden que el carácter
es lo que vamos a heredar, lo vamos a llevar a la eternidad. Así como Cristo vino y vivió como las demás personas, trabajaba, comía, dormía, hablaba con los demás, se reía, se ponía bravo algunas veces también, con los que se oponían al programa divino, y así por el estilo. Es que en el programa divino está escrita la trayectoria por la cual pasarían todos los miembros del pueblo redimido por Dios. Hago un pequeño paréntesis aquí. Dice ahí, es que en el programa divino está escrita la trayectoria por la cual pasarían todos los miembros del pueblo redimido por Dios. Hoy escuchaba al apóstol Miguel Bermúdez Marín y él estaba relatando de cuando él era un muchacho de 14 años y estando como un marino en una barcaza, en un barco ahí, una tormenta en el mar, una tormenta tan fuerte que estaba arreciando, y esa tormenta dice que era un ruido fuerte y por la lluvia, ¿no es cierto?, el movimiento del mar, y dice que él por un momento pensó que no iban a librar esa tormenta. Dice, yo en ese momento yo no conocía a Dios, yo no sabía nada de Dios, no tenía ese conocimiento. Dice, pero Dios ya me había predestinado. Él ya me había visto antes. Dice así él ahí. Y dijo algo muy bonito, dijo, y ese barco, esa barcaza no se hundió ni perecieron todos por causa de que yo estaba ahí, dice. O sea, que ese barco no se hundió, no sufrió más allá por esa tormenta, esa gran tormenta que había, por causa de que él estaba ahí. Me acordé por esto que leí, es que en el programa divino está escrita la trayectoria por la cual pasarían todos los miembros del pueblo redimido por Dios. Y Cristo tenía que pasar por la parte que le correspondía a él. Es como una película. Y conforme a eso, que está escrito, es que se preparan los actores para presentar su rol, su parte. Pero encontramos que toda esa película tan llamativa que se hizo tuvo sus momentos difíciles para continuarla, o económicos, o problemas por falta de equipos, o se dañaron equipos, o los personajes no lo hicieron en algún momento bien, y tuvieron que detener y hacerlo de nuevo. Esos son los momentos que no van a contar en la película. Para sí, fue buena o mala la película. Esa parte de esa son como los bloopers o algo, dice, que los colocan al final para mostrar todo lo que se luchó para hacer la película. Eso es como detrás de cámara, ¿verdad? O como dicen las cosas que fallaron mientras grababan, ¿no? Las escenas que no se vieron. Ahora dice aquí, para mostrar todo lo que se luchó para hacer la película. Pero eso no contó como falla en la película, que se pasó después. No aparece. La película aparece perfecta, aunque tuvo sus problemas de algunos personajes. Hasta tuvieron que ir al hospital por algún golpe que se dieron. Pero tuvieron que volver a continuar luego. Así pasa en la vida cristiana. Hay un programa divino, hay un libreto en el libro de la vida del Cordero, está todo ya diseñado, lo cual es el pensamiento divino en el cual Él diseñó toda la trayectoria de su iglesia, del pueblo que sería redimido por la sangre de Cristo. ¿Y qué pasa con problemitas que surgen, problemitas o problemas grandes que surjan? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y al final, la película de la trayectoria del pueblo redimido por Dios, por la sangre de Cristo, aparecerá limpia, sin los errores, sin las faltas y los pecados que hubo en su trayectoria. Dice ahí, lo importante es no ser de las personas espectadores, sino actores. Y los redimidos por la sangre de Cristo, el pueblo redimido por la sangre de Cristo, son los actores de esa película, de ese drama de amor divino para con todos los creyentes en Cristo, que son los hijos e hijas de Dios, por lo cual la oración que Cristo le enseñó cuando los discípulos dicen a Cristo, enséñanos a orar. Jesús les dice, orando ustedes digan así,
Padre nuestro que estás en los cielos. Si va a decirle Padre es porque tiene que ser hijo. Y esos son los creyentes en Cristo que han nacido del agua y del Espíritu y por consiguiente han entrado a formar parte del pueblo redimido por la sangre de Cristo nuestro Salvador, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. O sea que nuestro cuerpo físico lo transformará para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, para que sea igual a su cuerpo glorificado por el poder. O sea que tiene el poder. ¿Con qué lo va a hacer? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mis hermanos, es muy importante esto que vamos a escuchar. Póngale mucha atención. Vamos a escuchar el mensaje prácticamente completo, son cerca de 40 minutos. Y yo les quiero pedir de favor, los que tienen hijos y están ahí con ustedes, en el caso de nuestro hermano Pierre, de nuestro hermano Pedro, bueno, en el caso de Victoria, que está aquí abajo escuchando, póngale mucha atención. Todos los que están ahí en la familia Vera, los niños, jóvenes, pónganle mucha atención a este tema. Y ustedes y yo vamos a ponerle mucha atención. ¿Saben por qué? Porque muchas veces no actuamos como deberíamos actuar. Porque no nos recordamos, no estamos conscientes, no asimilamos esto. En cada momento de nuestra vida, estas funciones de la personalidad deben estar activas, deben estar funcionando. Usted debe estar claro de cómo funcionan las cosas. Vamos a escuchar entonces al ángel mensajero del Señor Jesucristo, William Soto Santiago, en este tema, las 8 funciones de la personalidad. El nuevo hombre interior. ¿Cuál es la cita ahí de...? La cita es Eclesiastés, capítulo 12, verso 1 al 14. ¿Y qué? Acuérdate de tu Creador. ¿Qué es la otra cita que dice de Colosenses, Efesios o algo? O Efesios. ¿Efesios qué? La otra cita está en Efesios, capítulo 4. Está en Efesios, capítulo 4, del verso 20 en adelante. ¿Y Eclesiastés qué? Eclesiastés 12. Bueno. Entonces, vamos también a leer entonces en Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 10, vamos a ver. Recuerden que les envié el PDF en el WhatsApp. Vamos a comenzar vamos a leer aquí comenzando en el verso 5 de Primera de Crónicas, capítulo 1, verso 5 en adelante, dice: asimismo hizo el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur. Estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme
lo que quieras que yo te dé. ¿Cuántos desearían que Dios le dijera así? Pídeme lo que tú quieras que yo te dé. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón. ¿Dónde estaba ese deseo? En el corazón. Por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vendrán después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Aquí encontramos que Dios le aparece a Salomón aquí en sueños y le habla en esa ocasión al rey Salomón, y le dio al rey Salomón de pedirle a Dios lo que él quisiera pedirle, y Dios se lo daría. Le apareció en sueños a Salomón, porque la palabra de Dios para Salomón era tan buena, ya fuera que le apareciera en la forma de un ángel o en sueños, porque se cumpliría lo que Dios le estaría diciendo. Ahora, tomemos asiento, si tiene la bondad. Sabiduría y ciencia para gobernar sobre el pueblo de Dios y para presentarse delante del pueblo de Dios. Eso fue lo que pidió Salomón, siendo aún un joven. Salomón comenzó como rey siendo muy joven. Así que miren ustedes cómo los jóvenes en la historia bíblica han tenido una parte muy importante. También el rey David comenzó como rey muy jovencito. Cuando también peleó contra Goliat, era un joven. Así que miren cómo Dios le da la victoria también a los jóvenes. Y cómo cuando un hombre mayor, el rey Saúl, no se atrevió a enfrentarse a Goliat, hubo un joven que sí se atrevió. Un joven que estaba ungido con el Espíritu de Dios. Un joven que estaba en las manos de Dios. Y eso sucede con cada uno de ustedes jóvenes, cuando se ponen en las manos de Dios. Lo que Dios tiene para llevar a cabo, lo puede llevar a cabo cuando hay jóvenes que se ponen en las manos de Dios. Ahora, aquí Salomón quería sabiduría y ciencia para gobernar. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos para gobernar este cuerpo que nosotros tenemos, para gobernar esta vida que Dios nos ha dado, para que sea sujeta a la voluntad
de nuestro Dios, que es el Rey de los cielos y de la tierra y de todos nosotros, para así vivir en esta tierra conforme a su voluntad. Ahora encontramos que Dios ha dado a conocer que está el hombre exterior y el hombre interior. San Pablo hablaba del hombre interior y del hombre exterior. Y también San Pablo nos hablaba del viejo hombre y del nuevo hombre. El nuevo hombre, el cual, por medio del nuevo nacimiento, surge, y los hechos del nuevo hombre son de acuerdo a la palabra de Dios, porque está sujeto a Dios y su palabra. El viejo hombre y sus hechos, encontramos que conforme a la Escritura está sujeto al mal, al pecado. Está en una condición caída, pero el nuevo hombre está en una condición restaurado con Dios. Ahora, para nosotros comprender mejor ciertas cosas que suceden en la vida de cada uno de los jóvenes, como también de los adultos, tenemos nosotros que comprender el mecanismo que funciona en cada persona. Encontramos que hay personas que tienen un temperamento que los hace cometer muchos errores. El temperamento es la mezcla, temperamento es mezcla y se obtiene por nacimiento, por herencia de los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta una cuarta o quinta generación. O sea, se obtiene el temperamento. Algunos dicen, este hijo mío sacó el temperamento de mi papá o de mi abuelo. Es que se obtiene por herencia. Luego encontramos que el temperamento es como un caballo, y el temperamento tiene que ser controlado. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos tener un buen jinete, y ese es el carácter. El carácter es la marca grabada. Estas cosas, pues estuvimos platicándolas la doctora psiquiatra o en psiquiatría Nelly Fuentes, y esto es lo que han descubierto, lo que se ha descubierto científicamente en cuanto a la personalidad del ser humano. Ahora, el carácter es como el jinete, y si tiene un buen jinete, si tiene un buen carácter, va a domar bien ese temperamento, porque un temperamento con un mal jinete hace mucho daño, y si no tiene un jinete, está en una forma que hace muchísimo daño. Ahora, se requiere un buen jinete, un buen carácter para domar y
caminar en ese caballo, en ese temperamento que tiene la persona. De modo que sea de bendición esa persona. Ahora, la personalidad es la máscara. Ahora veamos, son 8 funciones de la personalidad. Veamos las 8 funciones para que veamos lo sencillo que es, pero hay que seguir esos pasos para no fallar. Lo primero es un sentimiento, o sea, un impulso, una sensación. Luego lo segundo es un pensamiento. Si lo hablas, lo que has pensado, lo has compartido con una o más personas. Ya no eres dueño de tu pensamiento. Otros también ya tienen tu pensamiento. Tú se lo has dado. El otro paso la otra función es, la tercera función es la deliberación. O sea que analizas, ve usted los pros y los contras. Ese es el tercer paso. El cuarto paso es la decisión. Tú decides. El quinto paso o quinta función es la acción. Actúas, produces actos. La sexta función es hábito. Obtienes un hábito. ¿Cómo obtienes el hábito? El hábito se obtiene por la repetición de los actos. Por ejemplo, una persona que fuma o toma licor, primero esa persona le vino un sentimiento, una sensación, un impulso. Luego le vino un pensamiento. Luego lo analizó, el pro y el contra. Luego tomó una decisión y luego una acción. Y por primera vez fumó o por primera vez tomó licor. Luego la repetición de esa acción formó un hábito, el hábito de fumar o de tomar licor. Y así es en todos los casos. Hábitos malos o hábitos buenos son obtenidos por la repetición de acciones, de las acciones. Hace lo mismo que hizo la primera vez, lo hace la segunda, lo hace la tercera, lo hace la cuarta, la quinta, y cuando viene a ver, ya tiene un hábito, o bueno o malo. Por eso hay que tener cuenta en las acciones de cada persona, y cada persona es responsable de sus acciones. O sea que cada persona tiene que vigilarse a sí mismo, porque cada persona responderá ante Dios por sus acciones. Luego encontramos que estos hábitos dan origen al carácter. La séptima función es el carácter. Y el carácter es formado
por los hábitos que tiene la persona, los cuales ha obtenido por la repetición de acciones. Esta es la explicación científica o explicación que dan los médicos, los psiquiatras y los psicólogos en cuanto a la personalidad y las funciones de la personalidad. Luego, la octava función es tu destino. Una persona la cual sus acciones son negativas, sus acciones son en los vicios, entonces sus hábitos son viciosos. Estará viviendo una vida llena de vicios, pero la persona que tiene sus acciones correctas, entonces tiene hábitos buenos, de acuerdo a la palabra de Dios, y tiene entonces un carácter conforme a la palabra de Dios. Y luego su destino es bueno, su futuro es bueno. No es un futuro de problemas como el futuro de las personas que tienen malas acciones, repetidas esas acciones, las cuales le han formado malos hábitos. Por eso es que es muy importante la persona vigilarse a sí misma. Cuando le viene un impulso, un deseo, que sabe que no es bueno, seguida lo sabe porque le viene un pensamiento. Y ahí examina seguida ese impulso. Lo examina con la palabra, ve que no es bueno y rechaza. Al rechazar, porque tiene libre albedrío la persona, ya canceló o neutralizó ese impulso malo, el cual fue manifestado por medio de ese pensamiento negativo. Y así se evita tener malas acciones, malos hábitos y un mal carácter y un mal futuro. Porque el futuro es muy importante para toda persona. Y toda persona quiere tener un futuro bueno. Pero Jesucristo dijo, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí podemos ver cómo se siembra el futuro de cada persona. Esto es hablando en forma acá humana, pero con una aplicación espiritual. Entonces podemos ver cómo también en el campo espiritual podemos obtener un buen futuro, tomando aquí este entendimiento o conocimiento que ha descubierto la ciencia. Ahora, miren cómo la persona de malas acciones tiene malos hábitos y tiene por consiguiente un carácter que no es bueno, malo. Y el carácter es el jinete que monta el temperamento. Y con un carácter que no es correcto,
Eso significa que ese jinete que va a montar el temperamento de la persona no es un buen jinete para controlar bien el temperamento de la persona, y siempre el temperamento va a estar sobre el jinete en vez del jinete sobre el caballo. Y siempre va a estar diciendo: es que este temperamento mío me hace siempre cometer tantos errores. Tiene que montar al jinete sobre el caballo, y que ese jinete, el carácter, sea un buen carácter, un carácter de acuerdo a la palabra de Dios. Y así el temperamento será controlado a la velocidad que lo quiera llevar y para donde usted lo quiera llevar. O sea, usted tendrá el control del temperamento y no estará quejándose de que si tengo este temperamento, pues si lo que necesita es un buen jinete, el temperamento suyo. Un buen carácter, si usted tiene un buen carácter, el temperamento usted lo domina. Hay personas que tienen un temperamento fuerte, o de esos temperamentos, nosotros le decimos un temperamento volado, pero como un buen jinete funciona bien, porque necesitamos personas que controlen bien su temperamento y que para la gloria de Dios sea usado todo, temperamento, carácter y todo. Así es que podemos ver cómo funcionan estas cosas según la ciencia, y podemos ver que necesitamos entonces lo que pidió el rey Salomón, y nosotros como reyes y sacerdotes entonces podemos pedir lo mismo: sabiduría y ciencia para gobernar nuestro temperamento y todo nuestro ser, y así gobernar nuestra vida de modo que sea agradable a Dios, de modo que vivamos una vida agradable a Dios y estemos en su obra siempre trabajando. Podemos ver que hay diferentes temperamentos en las personas, pero después que tengan un buen jinete, todos son buenos y funcionan muy bien. Algunas veces se necesita una persona de un temperamento de esos fuertes, de esos que decimos nosotros, no se le para una mosca encima, para llevar a cabo ciertas labores en la obra de Dios. Miren al apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo tenía un temperamento fuerte, pero tenía un buen jinete, tenía un buen carácter, y encontramos que fue muy útil en la obra de Dios. No podemos ser personas estancadas y todos tan tranquilos que no hagamos nada en la obra. Necesitamos ser personas que luchemos y trabajemos, personas de fe, personas que no nos detengamos, sino que trabajemos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón en el reino de Dios, sin detenernos, porque nuestro tiempo es muy corto. Pronto vamos a ser transformados, y lo que tenemos que hacer estando en estos cuerpos mortales, tenemos que hacerlo pronto, porque se nos está acabando el tiempo. Así es que, jóvenes, adelante, y recuerden, con el jinete, que es el carácter, sobre el caballo, sobre el temperamento de cada uno de ustedes, para que así no exploten, para que así el temperamento de ustedes no explote
y vaya a hacerle daño a otros, sino que esté bien controlado. Y así sea de bendición para cada uno de ustedes y para toda la obra de Dios. Nunca diga, es que yo soy así porque mi padre era así. Aunque hay una verdad ahí, porque el temperamento se hereda de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos, de los tatarabuelos, pero el jinete, que es el carácter, es suyo. Y usted lo ha obtenido en esa forma que ha sido hablada a ustedes. ¿Para qué? Para que monte como un buen jinete el temperamento que usted tiene y sea de bendición para usted y para todo ser humano que estará al alcance suyo. Hemos visto estas 8 funciones de la personalidad, y en alguna ocasión, cuando esté la doctora Nelly Fuentes, le vamos a pedir entonces que les hable un poquito más acerca de esto. Esto fue lo que yo pude hablar con ella en el aeropuerto sobre estas cosas, y hice unas notitas por aquí, y de ahí es que por aquí las tenemos. Una cosa que tengo apuntada aquí, los padres, por eso es que deben vigilar sus niños, para que se vaya formando bien el carácter de sus niños, para que dominen bien el temperamento y sean de bendición. Porque cada padre, los padres son responsables de sus hijos. Y queremos tener hijos con un buen carácter, que controlen bien el temperamento. Bueno, hemos visto cómo funciona todo eso, cómo se forma el carácter, cómo tiene que pasar por 6 pasos anteriores, y luego se llega a tener el carácter, y luego del carácter el destino o futuro de la persona. El Señor Jesucristo dijo, lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso también cosechará. Ahora ahí hemos visto cómo funciona todo esto. También hay algo por aquí, esto se lo podemos dejar para otra ocasión, en donde podamos son las 4 etapas para la asimilación consciente. 4 etapas para la asimilación consciente. Vamos a dejarle esto para qué fecha ustedes lo quieren. Podríamos hasta tener a la doctora aquí. Ahí sí. Espero que hayan tomado apuntes, porque este tema es muy, muy interesante, está muy bueno. Fíjense ustedes cómo ese temperamento que muchas veces uno a veces los ve en algunas personas y dice, oye, esta persona, ¿por qué es así? ¿Por qué tiene esa forma de ser? Y eso es porque lo heredó, tiene ese temperamento heredado, que más bien ese temperamento toma el control de esa persona, y esa persona no se da cuenta.
En la vida de un hijo de Dios, pues desde que nace, obviamente todo es igual. Nació con un temperamento, una herencia que es una mezcla, ¿no es cierto? Él nos decía, nos enseñaba el mensajero que puede ser hasta de 4 o 5 generaciones. Por eso que a veces algunas personas dicen, no, y heredó el temperamento del abuelo, del tatarabuelo, del papá, de la mamá. Entonces, son estas cosas importantes que las sepamos, porque ese temperamento, si bien es cierto, está presente, pero un hijo de Dios debe ir domando ese caballo con el jinete, que es el carácter. Y ese carácter que se va formando en la vida, nos enseñó el mensajero, ¿cómo es que se forma? Se forma, ¿verdad?, con los hábitos. Esas acciones tuyas van a formar un hábito. Pero es una persona que empieza a tomar el hábito de levantarse tarde, se levanta tarde un día, después el otro día de nuevo, le da flojera, se levanta más tarde, nuevamente tarde, que es un pésimo hábito. Levantarse tarde es un muy mal hábito. ¿Y qué sucede? Que ya después se le formó, o sea, tantas veces que se levantó tarde, que le formó un hábito. Y pierde horas del día, ¿verdad? Y desaprovecha las horas del día. Y entonces es un mal hábito. Y dice que el hábito o los hábitos van formando el carácter. La repetición de las acciones forman los hábitos y los hábitos forman tu carácter. ¿Y qué te vas a llevar a la eternidad? De este cuerpo, dice que nos llevamos el carácter. Por eso que es importante que su carácter más bien sea un carácter que tenga las características de un hijo de Dios. Por eso leímos al principio esa escritura de Segunda de Pedro. Tenemos que tener que esas virtudes del Espíritu Santo, por cuanto nosotros hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, y entonces hemos nacido de nuevo. Ahora el nuevo hombre interior es el que va a ir tomando el control de nuestras vidas, y ese control lo toma el Espíritu Santo desde el lugar santísimo nuestro, que es nuestra alma, y desde ahí gobierna nuestra existencia, en nuestro ser. Por eso es que la persona, vamos a decir que una persona X es un hijo de Dios y había llevado una vida muy mala. Entonces ahora recibió a Jesucristo, nació de nuevo del agua y del Espíritu, y esas personas, a mí me pasó mucho escuchar esta frase, muchas personas cuando evangelizábamos, y personas decían, no, pastor, que no me puedo bautizar porque yo llevaba una vida muy mala, y cómo voy a hacer de la noche a la mañana me voy a bautizar, tengo que cambiar muchas cosas en mí. Entonces yo siempre les decía, por cuanto tienes que cambiar tantas cosas en ti, es que te tienes que bautizar y recibir a Jesucristo como único y suficiente Salvador, bautizarte en agua, ¿no es cierto?, en esa etapa tan preciosa que vivimos donde las personas podían hacer eso. ¿Y qué sucedía? Que ahora el Espíritu Santo venía a morar en el corazón de esas personas, el bautismo del Espíritu Santo, y una persona que recibe a Cristo hoy, así mismo es el Espíritu Santo quien va a tomar el control de esa persona, de su alma, y comienza a hacer un cambio en la vida de esa persona. No es un cambio de la mente de la persona, sino que es un cambio desde el alma, desde la torre de control del ser humano, y desde ahí comienza una nueva vida esa persona. Por eso se habla de una nueva criatura en Cristo. Ahora, tú y yo que hemos nacido de nuevo, que somos hijos de Dios, que tenemos tanto mensaje, tanta palabra, tanta enseñanza, debemos saber que tenemos que actuar de acuerdo a esas enseñanzas. Entonces, nos decía el mensajero que el temperamento, que es este caballo, y es un caballo, ¿verdad? A veces llega y se arranca, y sale para allá, y usted ve personas que reaccionan, y son temperamentales, como les decimos, y después dicen, no, es que pucha, no la pensé bien, y actué nomás, y después creen que con un discúlpame está listo. Oye, perdóname, mira, pucha, se me arrancó el temperamento. Pero eso no es tan así. Eso no es tan así. Entonces, necesitamos, dice él, un buen jinete.
O sea, un buen carácter. Necesitamos un buen carácter. Un buen carácter que pueda controlar el temperamento. Dice él, la primera función es, vamos a hacer un repaso, la primera función es tener un impulso, un sentimiento, una sensación. La segunda función de la personalidad es que viene un pensamiento a ti. Usted comienza a pensar en eso, en ese sentimiento, ese impulso. Como que viene esa idea más clara. Y luego pasa a una siguiente etapa, una siguiente función de la personalidad, que es la deliberación, de donde tú ves, ¿no es cierto? Y dices, oye, pero si hago esto, pucha, entonces tú me traerías esta consecuencia, sea buena o sea mala. Si el deseo que le vino, esa intención es buena, entonces usted delibera, piensa, esto sí, esto acá. Si el deseo que viene no es bueno, usted piensa. Hay personas que dicen, actúe sin pensar. Pero el mensajero de Dios nos ha enseñado que nadie actúa sin pensar, porque si no sería un loco. Por lo tanto, usted no puede decir, es que actúe sin pensar. No puede decir. Bueno, entonces va a deliberar, va a hacer un análisis. De eso va a venir una decisión. Usted va a tomar una decisión. Oye, esto lo voy a hacer. Está bueno, esto me conviene, lo voy a hacer. Hay un detalle aquí que quisiera hacer un pequeño paréntesis, mis hermanos, y esto ya es algo personal, un consejo a nivel de amigo, de pastor suyo. No deje que otros pensamientos, otras ideas, porque si no fue un impulso suyo, un sentimiento suyo, no fue un pensamiento suyo, otro deliberó y ya pensó por usted, y entonces, como dicen por ahí, le tiene el caballo ensillado y le muestra a usted las cositas, bueno, no, mira, si lo hacemos así, va a resultar impecable, súper bueno. Y cuando viene a ver, está involucrado en algo que no fue un pensamiento. O sea, las funciones de su personalidad no actuaron para eso. Espero hacerme entender. Porque después usted, cuando va a querer echar a andar las funciones de su personalidad, va a decir, oye, realmente, ¿por qué me metí en esto? Si esto no me convenía. Pero tiene que usted analizar, hacer actuar estas funciones en usted. Y cuidado con esas ideas o pensamientos que son de otras personas, que no están en su misma línea de pensamiento. Recuerde que Dios lo está dirigiendo a usted, Dios quiere algo con usted, Dios lo llamó para algo, no lo llamó porque sí nomás. Hay un propósito con usted, Dios lo ha guardado de accidente, de peligro, de muerte, de accidente, de muchas cosas lo ha guardado porque quiere algo con usted. Y entonces usted tiene que entender eso y estar claro, no sea que usted se vea envuelto, ¿no es cierto?, de pronto, haciendo cosas que son los planes de otro, de un familiar, de un amigo, de un vecino, de alguien que usted le tiene buena y se lleva bien con él, y de pronto está envuelto en un plan de esa otra persona. Piense usted siempre como un hijo de Dios, y como un hijo de Dios no espectador, como leímos al principio. No como un espectador, sino como un actor. ¿Esto me conviene a mí para yo hacer más en la obra de Dios? ¿Esto me conviene a mí para tal cosa? Y siempre pedir la guianza a Dios en todo. Entonces, cuarta función, decisión. La quinta función es una acción. Usted va a tomar acción porque ya pensó todo, va a tomar acción. Y luego de esa acción, esa repetición de acciones van a formar sus hábitos. Vigile sus hábitos. Para poder vigilar sus hábitos, tiene que vigilar ¿qué cosa? Sus acciones. Revise sus acciones, porque esas acciones están formando hábitos. Y él dijo, y vigile las acciones de sus hijos, porque las acciones de sus hijos van a formar los hábitos de sus hijos. Y las acciones de sus hijos van a formar, perdón, los hábitos de sus hijos van a formar, ¿qué cosa?
El carácter de sus hijos. ¿Cómo usted quiere que sea el carácter de sus hijos? Entonces, luego dice ahí, el séptimo, ¿no es cierto? La séptima función, el carácter, y el octavo, el destino, porque tu carácter te va a llevar a un destino, a una forma de vida. En la página 6 de este librito que estábamos leyendo, dice el mensajero, si ustedes lo tienen ahí, pues entonces aprovechamos de leerlo. En la página 6, en el primer párrafo, voy a leerlo ahí. Dice, la tercera función es la deliberación, o sea que analizas, ve usted los pros y los contras. Ese es el tercer paso. El cuarto paso es la decisión. Tú decides. El quinto paso o quinta función es la acción. Actúas, produces actos. La sexta función es hábito. Obtienes un hábito. ¿Cómo obtienes el hábito? El hábito se obtiene por la repetición de los actos. Por ejemplo, una persona que fuma o toma licor, primero esa persona le vino un sentimiento, una sensación, un impulso, luego le vino un pensamiento, luego lo analizó, el pro y el contra, luego tomó una decisión, luego una acción y por primera vez fumó o por primera vez tomó licor, luego la repetición de esa acción formó un hábito y el hábito de fumar o el hábito de tomar licor. Y así es en todos los casos. Hábitos malos o hábitos buenos son obtenidos por la repetición de las acciones. Lo mismo que hizo la primera vez, lo hace la segunda o la tercera, lo hace la cuarta, la quinta, y cuando viene a ver ya tiene un hábito o bueno o malo. Por eso es que hay que tener en cuenta las acciones de cada persona. Y cada persona es responsable de sus acciones. O sea, que cada persona tiene que vigilarse a sí mismo porque cada persona responderá ante Dios por sus acciones. Porque cada persona responderá ante Dios por sus acciones. Qué tremendo, ¿eh? Otra cosa que dice él, más adelantito lo dijo, algo que quiero, a ver si está aquí mismo, no, en otra página. Él dice, nunca diga, es que yo soy así. Nunca diga, es que yo soy así. El jinete, que es el carácter, es suyo. Usted debe buscar que ese carácter tome el control de su vida. En la página 8 de este librito, dice, ahí está, la página 8 dice, el primer párrafo, dice, tiene que montar el jinete sobre el caballo. Vamos a partir mejor en las 7, en el último párrafo. Con un carácter que no es correcto, eso significa que ese jinete que va a montar el temperamento de la persona no es un buen jinete, o sea, un buen carácter, para controlar bien el temperamento de la persona. Y siempre el temperamento, o sea, el caballo, va a estar sobre el jinete. ¿Se imagina usted un caballo sobre el jinete? Entonces, me dice Manuel que no estoy compartiendo. Efectivamente no estoy compartiendo porque como les pasé el PDF, pero mejor lo voy a compartir para que leamos bien. Dice aquí, estoy leyendo aquí, ¿no es cierto? Ahí, en esa parte. Dice, con un carácter, vamos a ampliar un poquito. Ahí sí. Y con un carácter que no es correcto, eso significa que ese jinete que va a montar el temperamento de la persona no es un buen jinete para controlar bien el temperamento de la persona. Siempre el temperamento, el caballo, va a estar sobre el jinete, en vez del jinete sobre el caballo. Siempre va a estar diciendo, es que este temperamento mío me hace siempre cometer tantos errores. Esa es la excusa, ¿no? Esa es la excusa. No, es que yo tengo este temperamento y me hace cometer errores. No, señor. Tiene que montar el jinete sobre el caballo y que ese jinete, el carácter, sea un buen carácter, un carácter de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo debe ser nuestro carácter? De acuerdo a la palabra de Dios. Por eso que usted tiene que saber
qué es lo que nos enseña el mensajero, qué es lo que nos enseña la palabra, qué nos dice la Biblia. Porque el carácter debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. Y así el temperamento será controlado a la velocidad que lo quiera llevar y para donde usted lo quiera llevar. No va a ser el temperamento, o sea, el caballo, que lo va a llevar para donde él quiera. No, usted tiene que, su carácter debe estar montado en ese caballo, en su temperamento, y manejar esos impulsos que le vienen a la persona. O sea, usted tendrá el control, dice aquí. Usted tendrá el control del temperamento y no estará quejándose de que si tengo este temperamento, pues su temperamento lo que necesita es un buen jinete, un buen carácter. El temperamento usted lo domina. Hay personas que tienen un temperamento fuerte. Nosotros le decimos un temperamento volado. Pero con un buen jinete funciona bien. Porque necesitamos personas que controlen bien su temperamento y que para la gloria de Dios sea usado todo temperamento, carácter y todo. Así es que podemos ver cómo funcionan estas cosas según la ciencia y podemos ver que necesitamos entonces lo que pidió el rey Salomón. Y nosotros como reyes y sacerdotes entonces podemos pedir lo mismo. Sabiduría y ciencia para gobernar nuestro temperamento y todo nuestro ser, y así gobernar nuestra vida de modo que sea agradable a Dios, de modo que vivamos una vida agradable a Dios y estemos siempre trabajando en su obra. Mis hermanos, es muy importante este tema, que nosotros podamos, no solo que sea una información, sino que nosotros lo podamos vivir, lo podamos estar conscientes de esto. Vamos a terminar leyendo el primer extracto que hoy leímos. Así que vamos a buscarlo aquí, porque quiero que lo leamos nuevamente. Entonces, aquí el mensajero nos dice, en el mensaje El tiempo de la adopción del cuerpo místico del Señor Jesucristo, predicado en Puerto Rico el año 93. Ahora vean ustedes. El ser humano como individuo pasa por esas etapas y el cuerpo místico del Señor Jesucristo pasa por esas etapas también. Son 7 etapas por donde pasa el ser humano y pasa el cuerpo místico del Señor Jesucristo, para luego pasar a la etapa número 8, que es la etapa de la adopción, la cual representa la eternidad. El 8 representa eternidad. Por lo tanto, esa es la etapa, la edad o el tiempo señalado por el Padre para la adopción de los hijos de Dios. No hay otro tiempo en que los hijos de Dios puedan ser adoptados, porque Dios ha señalado el tiempo en su palabra y lo ha representado en esas 7 etapas de la iglesia gentil, donde los hijos de Dios han sido enseñados por el Espíritu de Dios, han sido enseñados en la palabra de Dios, en el programa de Dios, y han ido formando el carácter correcto de hijos de Dios. Recordemos que de aquí nos llevamos nuestro carácter. Y yo deseo que lo antes posible podamos estar listos, preparados, con el carácter correspondiente, con el carácter que corresponde a un hijo de Dios. Aquí les quiero hablar algo para terminar, muy sencillo, pero a la vez muy importante. Piense por un momento en esto. Usted nació con un temperamento. Lo heredó de su papá, de su mamá, de su abuelo, de su tatarabuelo, no sé. Porque hasta 5 generaciones, dijo el mensajero. 4 o 5 generaciones. Pero usted, que es un hijo de Dios, predestinado desde antes de la fundación del mundo, para ser un hijo de Dios, de aquellos que dice la Escritura que son reyes, sacerdotes, ¿y qué más? Jueces también. ¿Cómo está ese carácter para reinar? ¿Cómo está ese carácter para ser juez, sacerdote? ¿Cómo está? ¿Le falta todavía? Piense un poquito. ¿Sabe por qué? Porque si Dios a usted lo vio desde antes de la fundación del mundo como un rey, como un juez,
como un sacerdote, como alguien que va a vivir por la eternidad sirviéndole a Él y que lo va a poner a cargo de ciudades, de planetas, de países, mire, yo no sé, de galaxias. Ese carácter, Dios se lo va a formar a usted como sea. Así que es mejor que pongamos de nuestra parte. Es mejor que usted diga, como decía ese canto, ¿se acuerdan de ese canto que decía, yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel? Rindámonos a Él, rindámonos al Espíritu Santo, no seamos porfiados. Dejemos que las virtudes del Espíritu Santo, no solo que las sepamos, no, si yo me las sé, ¿cuáles son? No, eso no es lo importante. Lo importante es que usted sienta, tenga la certeza que esas virtudes están en usted. Y que cuando otro hermano, otra hermana, cuando yo lo veo a usted y usted me ve a mí, y usted diga, ¿realmente este hermano tiene las virtudes del Espíritu Santo? Yo veo esas virtudes en él. Yo las veo en Miguel Bermúdez Marín, en el apóstol. Yo veo esas distintas virtudes, uno las logra distinguir en un personaje como él. Y en otros hermanos así que tienen esas posiciones altas y que Dios los ha ido guiando, los ha guardado, los ha cuidado y ha hecho que el Espíritu Santo haga esa obra en cada uno. Las virtudes del Espíritu Santo deben manejar nuestra vida. Esas virtudes deben ser las que cada día afloren en cada circunstancia. Como decía Santiago, la Escritura dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y no que salga de su boca, no, pero ¿por qué me pasó esto? Y no sé qué. Y se le olvida que usted está siendo formado por Dios para un carácter, ¿no es cierto?, de rey, de reina, un juez, un sacerdote. Que Dios nos ayude. Estamos en ese proceso. Estamos en el proceso de que nuestro carácter está siendo formado, porque usted y yo vamos a reinar por toda la eternidad. Ese es un privilegio dado a los hijos de Dios en este tiempo final. Le doy gracias a Dios por William Soto Santiago, porque el ángel mensajero nos ha enseñado todas estas cosas. Que Dios nos ayude, que Dios les ayude a cada uno de ustedes a que ese carácter sea el de un rey, de una reina, de un sacerdote, de un juez, como lo dice la Escritura. Gracias a Dios por cada uno de ustedes también. Vamos a orar y a dar gracias a Dios por este breve estudio, pero muy importante. Oremos a Dios. Padre Celestial, Dios eterno, te damos gracias por tu palabra, por tus enseñanzas. Te damos gracias, Señor, por William Soto Santiago, porque este mensajero profeta que tú nos has enviado a nuestra edad, nuestra dispensación, al tiempo en que tú nos enviaste a vivir. Señor, tú cuidaste para que nosotros viviéramos y existiéramos en el último tiempo, el más importante de todos. Ayúdanos, Señor, para que todas las cosas que vemos y suceden en nuestra vida, en nuestro andar, nosotros podamos ver con los ojos de tu palabra, ver que tú nos estás enseñando, tú estás educándonos, tú estás formando nuestro carácter, para que nuestro carácter, Señor, esté fuerte, sea un carácter de rey, de reina, un carácter de juez, de sacerdote. Padre Celestial, ayúdanos a comprender siempre que tú eres el que maneja nuestras vidas y que tú siempre tomes el control de cada uno de nosotros, de nuestros hijos, de nuestra familia. Pedimos tus bendiciones para cada uno de nosotros. Nos rendimos a ti para que tú tomes el control de nuestras vidas y que hagas con nosotros grandes maravillas, grandes obras, que seamos actores y no espectadores.
Gracias, Padre Celestial, por tus maravillas, por tus bendiciones. Todo te lo agradecemos en el eterno nombre del gran William, el gran yo soy. Amén y amén. Muy bien, Dios nos bendiga a todos.